Amigos de Contrapunto, tenemos el honor de recibir en nuestra redacción vía Zoom a Ali Alejandro Primera, que es uno de los candidatos por la lista nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias, Ali, por recibirnos, por visitarnos, por compartir estos espacios. Gracias, Gregorio. Gracias a Contrapunto, este portal importante, pues, para seguir teniendo opiniones diversas y tener un punto de vista también diverso en las circunstancias políticas, económicas y sociales por las que atraviesa el país, fundamentalmente. Fíjate, creo que digamos, en respeto al oficio y a todos los amigos que saben que tú y yo somos amigos hace muchísimo tiempo, tenemos que admitirlo, confesarlo, pero en este momento me pongo la camisa del reportero y abordo al candidato. Ali Alejandro, mira, desde la acera del chavismo, ¿cómo se puede estimular la acción del voto, promover las elecciones del 6 de diciembre, cuando la población vive una situación económica que el gobierno no ha podido resolver y que no es, digamos, uno de los principales intereses del tema político de la gente y es su cotidianidad? ¿Cómo estimular el voto? ¿Cómo llamar al voto después de, digamos, mirando esta situación? Sí, nosotros hemos venido asumiendo una campaña que tiene que ver con esa mirada franca, ¿no? Esa evaluación franca de cuál es la condición objetiva que está viviendo el pueblo de Venezuela en estos momentos. En esta primera etapa de la campaña fuimos verdaderamente a hacer un recorrido. Acuérdate que hay en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido donde yo milito, hay una estructura que se ha venido construyendo que no la teníamos en el 2015, pero que ahora se tiene, y que es una estructura orgánica que realiza una actividad que se llama el Casa por Casa, ¿no? Esta actividad plantea una visita más cuerpo a cuerpo, un tocar. Hemos ido a hacer la cola con nuestra gente en la gasolina, hemos ido a algunos operativos de distribución de servicios básicos, porque, bueno, son efectivamente demandas que el pueblo ha venido planteando recurrentemente y eso ha sido, como tú lo planteas, una demanda real. A ti no te ha tocado repartir mortadela, ¿no? No estamos repartiendo mortadela, además condenamos esa actitud, no estamos cabalgando con los problemas o las carencias que pueda tener nuestro pueblo en este momento. Sin embargo, nosotros a través de esa organización y a través de esa internalización hemos entendido que este discurso no puede ir permeado pues, de esa forma como se venían haciendo las campañas en otrora, ¿no? Recuerda que en otrora gozábamos de una luz o un aura que nos cubría, que se llamaba Hugo Chávez, y esa aura, por supuesto, nos planteaba un escenario muy favorable por todo lo que significa desde el punto de vista Chávez en el contexto nacional y en el contexto internacional, y eso a nosotros nos cubre. Sin embargo, bueno, nosotros ya somos actores, no lo desconocemos, no lo negamos, hemos venido haciendo algunas acciones dentro del gobierno bolivariano, y que en este caso, con la criticidad planteada luego del 2015, producto de este bloqueo, se hace más difícil poder generar la oferta del discurso electoral. Sin embargo, nosotros con esta franqueza y con digamos, dejar al descubierto quiénes son los actores que han contribuido a esta situación sin negar aquella problemática que hemos tenido. Cuando ya tú descubres los actores que estuvieron invisibles en el 2015, ya el pueblo empieza a identificar. Y creo que hay mucha de esa rabia contenida que se ha traducido en una voluntad a la intención del voto. Creo que incluso este llamado que ha hecho el presidente con este llamado a darle carácter plebiscitario a estas elecciones, que lo hizo el día de ayer, creo que eso también le da un carácter de polarización aún más a este evento electoral, y históricamente creo que eso ha favorecido la participación de la gente. Sin embargo,
históricamente habría que ver, no lo tengo a la mano, habría que ver cuáles fueron los números que se manejaron en 2015, los cuales fueron reconocidos, bueno, por toda la comunidad internacional. Si no, no tuviera Guaidó, Fíjate, no tuviera Borges, los números del pateadero, ¿no? 2015, los números del 2015 son, o sea, apabullantes. La participación fue del 75%, una de las más altas participaciones electorales en el país, si no la más alta. Sin embargo, también sabemos que las elecciones parlamentarias, lo conversaba en estos días con algunos de los encuestadores, no son las elecciones que mayor interés demuestran. Pero hablabas de algo, hablabas Sin de... embargo, claro. Sí, 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 Uh-huh. te escucho, Ali. No, no, sin embargo, creo que hay que dejar en contexto, José Gregorio, que ahí hay una situación que, bueno, ese caudal de votos fue dilapidado sistémicamente y eso dejó en evidencia la voracidad que los señores que regentaron la Asamblea Nacional, y ya le quedan pocos días, ellos tienen que ponerse a derecho de acuerdo a los lapsos que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más allá de que nuestra apetencia política, por supuesto, es la recuperación de ese espacio político, y creo que eso le daría al país un matiz de adecentar el clima político, el reconocimiento mutuo de los actores que hacen vida en un foro que debería ser el foro natural para el debate político. Creo que eso va a ocurrir porque los actores también de estas otras opciones democráticas lo han demostrado así. Y yo estuve recientemente en varios debates que se han dado. Uno de ellos fue bastante crispado, pero al final hubo el reconocimiento pues, de que el elemento económico tiene que estar en el tapete. Entonces nosotros, la oferta real que nosotros estamos planteando, más allá de nuestro discurso para avanzar al socialismo, que sí lo tenemos, y sigue siendo un discurso, digamos, de primera línea, creemos que en esta primera etapa la motivación del voto tiene que ir para poder vencer algunos escollos que nos permitan avanzar en lo económico. Ha habido encuentros con el sector económico privado, ha habido encuentros para tratar de bypassear estas circunstancias de bloqueo que tenemos. No son fáciles, no estamos diciéndole al pueblo que una vez que nosotros ganemos, el bloqueo se va a acabar. No, no creo que eso sea así, pero sí hemos planteado un escenario de una legislación para que podamos nosotros generar las condiciones y que esa economía que ha estado detenida en algunas circunstancias, en este caso por el producto del COVID, pero también por las agresiones y la introducción de una moneda que es la moneda foránea, que es el dólar. Y esto muchas veces ha cambiado las relaciones económicas. Tú de eso sabes muy bien porque tú manejas la fuente económica mejor que yo, pero bueno, nosotros padecemos día a día cuáles son esas condiciones y creo que ese discurso que va más allá de la promesa electoral per se, que es ponernos de acuerdo en generar las condiciones necesarias para que el país empiece a desarrollar instancias económicas favorables, tiene que ser un hecho tangible. Y además que el pueblo lo ha entendido, porque dice, bueno, el chavismo o en otro caso haya otra opción política, necesariamente el debate ha sido la circunstancia económica que estamos atravesando. Fíjate, hay quienes insisten en que el debate venezolano es político, ¿no? Y siempre se habla de hacer ese hincapié. Sin embargo, la percepción que dan las encuestas más reputadas del país, tú puedes creer en ellas o no, pero digamos, son las de mayor reputación, hablan de que el tema económico es lo que le preocupa a la gente y pareciera que la clase política está desconectada de esa discusión y se habla son apenas de modelos. Entonces, ¿dónde está, digamos, esa propuesta económica desde el chavismo para transformar, digamos, la realidad que estamos viviendo en este momento? Mira, nosotros acompañamos la propuesta que se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley antibloqueo, pero esa ley antibloqueo en sí misma debe tener un conjunto de leyes conexas que le permitan avanzar. El presidente ha planteado una ley de la economía más cercana, pues esa economía más aguas abajo, ¿no? Los nuevos emprendimientos o la ley de emprendimiento, para ponerle, digamos, una denominación más concreta. Nuestra política desde el sector cultural, por ejemplo,
va a acompañar esa propuesta de la ley de emprendimiento con una ley para la economía cultural, porque creemos que en esta circunstancia de bloqueo va a ser muy difícil que las relaciones de negociación de la primera fuente de financiamiento que tiene el Estado, que es el petróleo, pueda vencerse en lo inmediato. Hay que reconstruir ese andamiaje. Se están dando pasos agigantados para recuperar la capacidad de refinación y de procesamiento de crudo que tiene Venezuela. Tú sabes muy bien que hay números donde el proceso de refinación de gasolina, que ahorita está en el tapete, el tema del combustible, alguien, digamos, dio la hipótesis y fuera que se vino ejecutando que era mejor la importación de gasolina porque los costos de operación a razón de la caída de los precios de petróleo salía más rentable para el Estado venezolano la importación, y eso de alguna manera contribuyó pues a que no se hicieran los mantenimientos preventivos en la industria petrolera, también producto de la caída de los precios del petróleo, que bueno, la fluctuación de caja en la principal industria del país está atravesando por momentos difíciles, pero más allá de eso, se ha vuelto a mirar a la industrialización o la recuperación de la capacidad industrial en materia petrolera, incluso dentro del partido, en los informes que nosotros manejamos, esos informes, se plantea que incluso retomemos aquellos reservas de hidrocarburos que tenemos de petróleo liviano fundamentalmente, que requiere un proceso menor de refinación y que en esta inmediatez podamos abordar esos recursos que están incluso en la cuenca del lago de Maracaibo, aquellos pozos que están en Oriente, que se puedan retomar, digamos, por la desinversión que es producto del bloqueo, por la negación de que hay una inversión foránea en este momento, porque si no son sancionados, había una desinversión en la faja petrolífera del Orinoco y tal vez no sea el elemento a seguir en estos momentos. No que lo vamos a abandonar, pero creo que en estas circunstancias tenemos que buscar cómo producir para satisfacer el mercado interno de hidrocarburos, y eso pasa por la oferta de gas que se usa en consumo doméstico, eso pasa por la oferta de combustible, y ese es un mensaje que nosotros le hemos proyectado a nuestra gente. Pero esta ley de emprendimiento, esta economía que ya se viene ejecutando, de hecho, debería tener un marco regulatorio que le permita acceder a un financiamiento más eficiente en las circunstancias reales que tenemos. Recuerda que hay una propuesta también de cómo nosotros empezar a generar una mayor rigidez impositiva con la introducción de una moneda que no fue una propuesta del Estado venezolano, pero que de forma real está funcionando, que es el dólar, y cómo eso pudiese ser reinvertido en esa misma economía aguas abajo, o esa economía más cercana a ese pueblo que padece y siente todos los días. Hablaste de la ley antibloqueo y existe la preocupación de que, de que pueda producirse un desmantelamiento de algunas empresas del Estado por, digamos, el cuestionamiento que se hace de la poca transparencia que podría traer el tema de la ley antibloqueo. Es una preocupación, no es menor, incluso se habla de que se podría estar avanzando hacia una privatización al estilo ruso, ¿no? Donde algunas empresas del Estado quedaron como un cascarón vacío y se privatizó toda buena parte, digamos, de los inventarios de las empresas del Estado, del antiguo Estado soviético y del nuevo Estado ruso. ¿Cuáles son las preocupaciones que podría tener Ali Alejandro I frente a esas advertencias? No, nosotros siempre vamos a estar de la mano a lo que es la transparencia de la gestión pública. Creo que esta confidencialidad, que ha sido también una bandera que ha levantado la oposición en su discurso de cara a las elecciones, pero fíjate que lo valiente que ha sido que esa ley antibloqueo surgió en el seno y en el fragor de esta contienda electoral parlamentaria. Si esto hubiese querido ser algo clandestino, algo subterráneo, no hubiese estado precisamente, hubiese sido una torpeza desde el punto de vista político lanzada en esta circunstancia electoral. Yo creo que ha sido bien valiente. Esa discusión se dio y fue unánimemente avalada por la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que
el tema de la confidencialidad obedece a esas circunstancias de persecución que ha tenido el empresariado venezolano. Y si es verdad, tú comentabas que la gente siente que el discurso político le gana la partida, ¿no?, a estas relaciones económicas o a esta discusión económica de fondo que nosotros tenemos que dar. Pero nosotros sabemos que parte de esa epilepsia, esa especulación con que el Bolívar es sometido con respecto al dólar, obedece precisamente a una medida coercitiva de origen político. Acuérdate en las circunstancias que sale o aflora el régimen de referencia que es el dólar Today o el dólar Cúcuta o como lo queramos llamar, ¿no?, esos portales que no tienen ningún tipo de reconocimiento en la Organización Mundial del Comercio, por ponerte una instancia, menos aún de esos foros mundiales, ¿no? Es una circunstancia meramente regional, pero que ahí cuestiona o deja en evidencia que efectivamente el flujo de divisas en gran medida nos llega precisamente del país hermano y eso ha generado una especulación en ese sentido. Entonces yo creo que este manto de confidencialidad en esta circunstancia es necesario, porque lo ha dicho abiertamente, no es un secreto, lo ha dicho nuestro canciller, cómo tienen que hacer malabares para poder cumplir con los compromisos diplomáticos en el exterior. Lo ha dicho el presidente, que tiene que hacer malabares para poder traer un barco con alimentos, pero en todo caso es tarea vencer el aumento de la productividad en Venezuela, y creo que esta ley pudiese contribuir en la medida que unos capitales foráneos, privados, incluso nacionales, pudiesen ponerse a juego y que pudiesen comercializar algunos productos que no necesariamente tienen que venir del sector petrolero. Te pregunto, Ali Alejandro, pasando ahora otra vez al tema político. Tú eres un trabajador de la cultura que está en contacto, que ha estado en contacto con toda la sociedad. ¿Cómo llegarle, se han planteado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo llegarle a esas personas que no comulgan con las propuestas del gobierno, pero que tampoco han conseguido identificación, digamos, en el G4 o en los partidos de oposición que están participando en la contienda electoral? Hay allí un sector que pareciera desatendido. ¿Cuál ha sido la estrategia, digamos, desde la acera de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela para atender, digamos, ese sector? Sí, nosotros la primera oferta electoral es tentar a la participación. Nosotros, incluso en esta circunstancia de campaña, hemos trabajado mucho lo que es el voto duro y el voto que hemos identificado como voto blando, ¿no? Porque está plenamente identificado dentro de lo que es la maquinaria electoral que nosotros hemos venido construyendo y que no necesariamente pasa por solamente la estructura del partido. Pero en el discurso de la oferta electoral que nosotros hemos tenido con ese sector, que es un sector importante de la población, que se ha venido despolitizando porque hay un planteamiento de fondo que nosotros hemos combatido, pero que ha venido ganando terreno a razón del pragmatismo, como que se ha asumido la subsistencia de nuestro pueblo, o lo que lo motiva diariamente a conseguir el sustento, a conseguir el pan. Y ese pragmatismo nosotros hemos, motivado y hemos trabajado a través de un discurso de esperanza, un discurso bien cargado de acompañamiento, de que nosotros efectivamente estamos con ese pueblo, que no lo hemos desconocido, ni lo hemos abandonado, ni nos hemos puesto el carapacho como un morrocoyo, como un cachicamo, sino que efectivamente hemos abierto esa coraza y hemos ido en búsqueda de ese pueblo, a pesar de que nosotros pudiésemos decir responsablemente que hemos trabajado en la base, sobre todo esa base madura que tenemos, los elementos ideológicos para poder generar ese discurso. Pero más allá de eso, creo que la principal oferta es la motivación del voto. Hemos trabajado con un discurso de defensa del estamento democrático, hemos hecho entender que si efectivamente hay condiciones muy difíciles que podemos estar transitando, también es cierto que si la esperanza en el estamento democrático, la esperanza en dirimir nuestra diferencia a través del voto se pierde, pudiésemos tener escenarios
aún más difíciles de radicalización y que no necesariamente se puede dirimir las opiniones mediante el voto. Entonces nosotros estamos conscientes de que hay una población que ha venido perdiendo el gusto a la política, ¿no? Pero nosotros sabemos también que ha sido una guerra sistémica para que esa población se despolitice y las circunstancias objetivas desde el punto de vista social, la desinversión que podamos haber tenido como Estado venezolano producto de la merma de nuestros ingresos producto del bloqueo sistémico, la caída de los precios del petróleo, bueno, hace que esta política masiva que teníamos, que eran las misiones y transmisiones, se haya visto disminuida en estos últimos años, pero aún así nosotros apostamos a que este pueblo va a participar masivamente. Algo que hemos venido recogiendo es la intencionalidad del voto, que si bien es cierto, usted es una elección parlamentaria, pero tiene otro ribete, porque hay también un desencanto del grueso de la población, hay gente que está pugnando por nuevos escenarios políticos, y no estamos hablando solamente de los nuevos liderazgos que se crecen desde la revolución, sino esos nuevos liderazgos que incluso han montado tienda aparte, producto de esa desatención que estos dirigentes de la oposición han planteado, y creo que el pueblo ya ha empezado a escuchar ese mensaje, ha empezado a escuchar ese discurso, y además que hay un elemento novedoso, José Gregorio, que es la introducción de este debate a través de esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, que es el uso de las redes sociales, el uso masivo de las redes sociales, y que el manejo de la Big Data da unos escenarios, digamos, que pueden ser analizados y que es posible que los gustos hayan cambiado, pero creo que Venezuela sigue anhelando esa estabilidad política, esa crispación, para darle paso a lo que es el debate en lo económico, que creo que es la prioridad y lo que nos han pedido todas las personas que hemos convocado a que participen en esta parlamentaria. Ali Alejandro, hablaste al principio de la entrevista de que ya no estaba el portaaviones de Chávez, más o menos un poco era el sentido que decía. Han tenido que salir a la calle, patear. El poder de la convocatoria de Chávez era un activo muy importante desde el punto de vista electoral. Entonces, hablas también de la gran polarización que existe. El último llamado del presidente Maduro como estímulo a la base dura del chavismo, diciéndole, si perdemos las elecciones yo me voy de acá. Algunos analistas podrían estarlo leyendo o lo están leyendo como un llamado desesperado a la participación, porque hay una proyección de poca participación. Tú hablaste también de que habías estado en la calle, que habías estado haciendo ese casa por casa, que me imagino con todas las medidas de bioseguridad del caso, ¿no? ¿Cómo interpretas, digamos, ese llamado específico y esa estrategia agresiva en este momento para llamar al voto en esta recta final? Pero es que el discurso plebiscitario no lo plantea el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que eso incluso favorece a la derecha venezolana, incluso a los que están participando, incluso a los que se abstienen, porque ellos tienen una gran contradicción. Ellos están pidiendo hacer una consulta y han pedido el abandono del poder del presidente Nicolás Maduro. Bueno, creo que este es un momento cumbre, ¿no? Y si eso estimula la participación del voto, bienvenido sea. Pero sin embargo, creo que eso es también salir al paso de una forma valiente a una circunstancia objetiva de hacer de estas elecciones un proceso plebiscitario, ¿no? Y creo que muchas personas, muchos políticos, digamos, de dilatada trayectoria, no se esperaban esta audaz política del presidente Nicolás Maduro, y creo que eso pudiese generar un escenario, digamos, de participación aún mayor del que nosotros estamos proyectando. Nosotros manejamos nuestros números, nosotros tenemos una organización y tenemos unas proyecciones bastante favorables a la participación de las elecciones, pero sabemos también que hay una política internacional que ha venido cabalgando, principalmente desde la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro ha dicho que ya no va a reconocer las elecciones en Venezuela, que si bien es cierto, Venezuela se retiró de ese aforo internacional,
también es cierto de que sigue habiendo el reconocimiento de esa organización por parte de numerosos países de este continente. Igual lo ha dicho la Unión Europea, igual lo ha dicho el saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Habría que ver oficialmente cuál es la postura del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sin embargo, creo que esta actitud valiente nos da un escenario al que el chavismo ha estado acostumbrado. Pues este escenario de polarización creo que ha favorecido históricamente al chavismo. Esperemos que la participación sea masiva y esperemos que esa participación sea tal que no haya duda en cuanto al carácter de legitimidad, porque aunque hay un porcentaje bajo, no hay cánones que puedan decir si es legítimo o no es legítimo el proceso electoral en el país, porque eso no está condicionado de esta manera, solamente que hay un llamado a la abstención y yo quiero ver pues cuál va a ser entonces el llamado a contravía que esta gente que está buscando la abstención van a hacer en estos momentos con el llamado que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro. Yo creo que Nicolás Maduro fue bastante analítico, bastante audaz y maduró bastante esta propuesta que le hizo el día de ayer al pueblo venezolano y especialmente a los sectores de oposición para que, bueno, asumieran una postura a lo que ellos habían pregonado, pero que no se habían querido o no se habían atrevido a decirlo abiertamente, que es darle carácter plebiscitario a estas elecciones parlamentarias. Mira, Ali, ya un poco para terminar, tú vienes del sector cultural, donde hemos compartido muchísimas cosas. Tú eres un trabajador de la cultura en esencia. Te pregunto, ¿cuál es el planteamiento para favorecer a los trabajadores de la cultura que siempre han estado de alguna forma como que a la cola de las reivindicaciones, de la atención y que pueden esperar, digamos, de las gestiones de un trabajador de la cultura en el Parlamento? Sí, creo que incluso hay constituyentistas que nosotros conocemos muy bien, que vienen del sector cultura, están en pleno funcionamiento. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá que en algún momento rendirle cuentas al país de cuál fue su desenvolvimiento. Recuerda que en qué circunstancias nació la Asamblea Nacional Constituyente. En un momento bastante difícil, estamos a punto de una guerra civil en el país y esta fue una medida urgente para desmontar el accionar de estos parlamentarios que están desde 2015 y bueno, la Asamblea Nacional Constituyente ha cumplido, digamos, su tarea de encauzar de alguna manera un foro que haga peso o contrapeso a lo que es el desacato de este Parlamento. Recuerda que cuando hablamos de desacato es porque hubo una medida de conocimiento a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y esto, por supuesto, no fue avalado por la Asamblea que está en ejercicio y entró en desacato. Entonces, al entrar la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea plantea un escenario, digamos, de aforo político que permita darle también causalidad a las decisiones que el Ejecutivo ha venido trabajando, pero también tiene que existir algunas decisiones de carácter constitucional que le puedan, digamos, dar la razón de ser de este aforo. Pero creo que estas circunstancias han venido obedeciendo a la dinámica política que ha dado el país. Acuérdate que está Juan Guaidó funcionando, acuérdate que hay todo un cuestionamiento a lo que es el funcionamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro y eso ha impedido en muchas circunstancias el accionar de este aforo, a razón también, por supuesto, de estas circunstancias de pandemia del COVID-19. Pero bueno, ya los constituyentistas tendrán su momento para rendirle cuenta al país. Ahí había cantores que tenían una propuesta de reforma y de modificación del texto constitucional. Creo que si llega a desentarse esta nueva Asamblea Nacional, habrá momentos para dirimir. Nosotros tenemos una oferta hacia la economía cultural. Creo que sí es válido que un cantor esté ahí, más allá de convertirnos en unos catalizadores de la animicidad
de nuestra gente. También lo hemos hecho ese trabajo. Pero tú sabes que el hecho artístico genera una animosidad en la gente, genera un estado de, digamos, de valía o de motivación que no necesariamente un político natural que milita como carrera política en su quehacer diario genera esa misma actitud de la gente. Eso ha sido bastante audaz y otros actores, pues no solamente es la cultura, ahí hay sectores de la sexodiversidad, por ejemplo, que ha sido un tema tabú en esta sociedad avanzada que tenemos pero bueno, que sigue permeada por algunos elementos ahí de oscurantismo a temas que ya en el mundo son temas diarios, ¿no? Pues bueno, pero en concreto la economía cultural sí creo que es una oferta válida. Nosotros apostamos porque no vayamos solamente como cultores para lograr la reivindicación de aquellas deudas sociales, sino que la valía que el sector cultural merece en este país puede aportar. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria del entretenimiento provee cantidades ingentes de recursos en la generación de cinematografía, en la generación de contenido, la industria del entretenimiento en el deporte, por ejemplo, el deporte rentado. Eso genera miles y miles de millones y eso irradia una cultura del mundo. Bueno, yo creo que Venezuela puede proponer, más aún cuando Venezuela está en el ojo del huracán, más aún cuando en Venezuela es un tema diario en todo el orbe que se habla del país. Bueno, hay cuestiones positivas que nosotros podemos aprovechar en estas circunstancias y proyectar a ese país hermoso que tenemos. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos un saldo deudor con ese pueblo cultor, porque bueno, nos hemos quedado en el tema meramente reivindicativo, con algunos aportes sociales. Yo fui viceministro de Cultura y ahí hicimos algunos aportes, pero creo que no fueron suficientes. Creo que nosotros debemos ser más audaces, más propositivos, y que ese ejército, no estamos hablando solamente de los cultores del chavismo, no estamos hablando de los artistas y trabajadores de la cultura que militan dentro de la revolución, sino que estamos hablando de todo ese pueblo, incluso aquel pueblo que está fuera de nuestra frontera. ¿Por qué no fortalecer el mercado nacional? Y en este caso la música, por ejemplo. Hay una ley que nosotros debemos proponer para el ejercicio fundamentalmente de la música, y eso podría contribuir a renovar y actualizar la ley de propiedad intelectual. Eso también pudiese traer cantidades ingentes de recursos, un sistema financiero, las pasarelas de pago para que la comercialización de la música de los venezolanos que están aquí adentro del país pueda ser tangible. Tiene que haber una legislación de protección. Y yo creo que ese contingente parlamentario, sobre todo esa vanguardia que ha venido asumiendo el discurso, deberá en lo inmediato, luego de vencer en estas elecciones, ir por el mundo a pedir que cese el bloqueo, a buscar nuevos aforos de encuentro con la comunidad internacional y que la comunidad internacional deje que Venezuela dirija su destino. Yo estoy confiado, yo confío en el pueblo y en la decisión soberana de nuestro pueblo, no tengo ningún tipo de complejo. Recuerda, José Glorio, que si bien es cierto, yo vengo del mismo seno donde creció un artista importantísimo para la patria como era el primero, pero también en mi familia, en el seno de mi familia hay disidencia ideológica. Yo me formé en ese seno y creo que esa sapiencia, esa mixtura de colores y de sabores políticos me ha dado a mí un olfato y la madurez suficiente para seguir apostando por los escenarios democráticos para el país. ¿Cómo se vota por Ali Alejandro I? Díselo a la familia de Contrapunto. No, bueno, nosotros somos candidato voto lista nacional. Al tú optar por la opción de voto lista que esté en la circunscripción o en el circuito donde tú vas a ejercer el voto, si tú votas por ese voto lista, ese cociente está también apoyando la propuesta de los candidatos que vamos por la lista nacional. Es decir, el voto nominal y el porcentaje de voto nominal y el voto lista estaría también debitando para esta candidatura de Ali Alejandro I, que forma parte de un contingente de personas que en este caso se aglutina en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, pero que son similares las opciones que se aglutinan en todas las otras opciones políticas que participan en esta contienda electoral. Bueno, muchísimas gracias, Ali Alejandro. Y bueno, gracias, y estaremos conversando luego del proceso del proceso electoral para hacer una evaluación de esto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, José Gregorio. Un abrazo.